Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda es socia activa de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Nació en Saltillo, Coahuila. Cursó la primaria en Colima, la secundaria, el bachillerato y su carrera profesional como licenciada en Educación Media con especialidad en Física Química. Ha participado en seminarios, foros y conferencias nacionales e internacionales. Ha publicado en Diario de Colima, en Ecos de la Costa, en el Noticiero de Colima y recientemente tiene una columna semanal en El Comentario de Colima. Es por línea paterna, sobrina nieta de Manuel Acuña y Narro y por línea materna del general Cepeda. Con ustedes, Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. Estamos haciendo historia aquí en Colima, pero yo les voy a hablar en este momento de la cristiada. La cristiada es un movimiento que se puede ver desde muchas perspectivas, pero en este caso, y como preámbulo, tendré que decir que es el enfrentamiento entre dos estados. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que actualmente es el Vaticano, el Estado, y el Estado, que en nuestro caso sería la nación mexicana. Entonces se enfrentan dos estados que están luchando ambos por el control de la población, el control de la educación, el control por el poder político. Entonces se podría decir que en un cuadro rápido, podríamos decir, se especificarían los poderes que tienen ambos estados. Por un lado, la Iglesia tiene, digamos, económicamente los diezmos, las primicias, mientras que el Estado tiene los impuestos, las contribuciones, etc. Mientras el Estado tiene las leyes, la Constitución, la Iglesia tiene sus dogmas y el catecismo. Pero la lucha más fuerte es por la educación, porque la educación es una arma ideológica, es un control ideológico de la población y que empieza desde que nace el ser humano. Entonces allí el Estado trata de poner la escuela pública, mientras que la Iglesia tiene las escuelas privadas. Pero esta lucha no empieza en México. Quien considera que la cristiada es una lucha en México y particular, pienso que nos falta amplitud, puesto que es una lucha que viene de mucho más atrás. Podríamos mencionar como antecedentes. Por eso Enrique VIII se levanta contra la Iglesia y hace su propia Iglesia anglicana. Es la lucha de un Estado contra otro. También encontramos, por ejemplo, durante la Ilustración, todas las ideas de los ilustrados. También en México, o que viene cuando era el Imperio Español, las leyes de reforma, que son las reformas borbónicas, que las conocemos más bien así, que salen los jesuitas expulsados de todo territorio español. Y así viene. Ya en 1857 tenemos la guerra de reforma con Juárez y los reformistas. Esta lucha no fue quizá tan fuerte o no se ha quedado en nuestra mente tan grabada, pero fue una guerra también muy cruenta en que la Iglesia no quería perder su poder. Las leyes de reforma, por ejemplo, hacen civil el registro de bautismo, matrimonio, cementerios. Entonces la Iglesia está perdiendo allí un gran poder, está permitiendo la libertad de cultos, etc. Entonces la cristiada en Colima, que aunque es una guerra relativamente corta, casi tan corta como la Reforma, que va de 1926 a 1929, sin embargo, si vemos los censos de la población en Colima, por ejemplo, el de 1920 y el de 1930, vemos que en 1920 la población de Colima era de 95,000, poco más de 95,000 habitantes, mientras que en 1930 la población va a ser de 61,000 habitantes. Quiere decir, si sacamos la diferencia, que hubo una pérdida de aproximadamente 28,000 habitantes en 3 años. No sabemos si todos murieron, no sabemos si huyeron de Colima. Lo que sí sabemos es que la población disminuyó en casi 28,000 gentes y que además esto sin tomar en cuenta los nacimientos que tuvo que haber en esos 3 años. Esto ya es una idea de cuán cruenta y terrible fue la cristiada para Colima en ese momento histórico.
Después era volver a recobrar la paz. Después era volver a recobrar el control. Y esto, pues obviamente es parte de la historia que sigue, que continúa, pero en ese momento también nos interesa, y desde el punto de vista educativo, a las mujeres, porque no podemos olvidarlas y porque las mujeres tuvieron un gran papel en la cristiada en Colima. En Jalisco, muy cerca de Colima, se forma el batallón de Santa Juana de Arco, las brigadas de Santa Juana de Arco. Este se consideraba el ala femenina del ejército cristero. Y no solamente se encargaron de llevar avituallamiento, de llevar armas, sino de tomar las armas y luchar con ellas. Incluso hay 2 de ellas que perecieron cuando estaban fabricando pólvora para hacer en uno de los cantones de los cristeros. Entonces sí participaron activamente en la lucha, pero esto nos hace ver y preguntarnos quiénes participaron. Y nos presenta también un Colima bastante confuso, bastante contradictorio, porque nos encontramos por una parte simplemente las mujeres a las que venían de la escuela normal mixta, mujeres que vienen de la primera normal pública y que se crea mixta en tiempos del gobernador Juan José Ríos. Y las otras mujeres cristeras, que poco se sabe, venían de la normal privada católica, formada por el sacerdote Ursúa. Entonces tenemos estos 2 grupos de mujeres y podría decirse que ambos grupos eran muy fuertes y que aunque en una aparente contradicción, hay momentos en que confluyen sus ideas. En un estudio posterior que hicimos, vemos que son las antecedentes de las sufragistas. Hay un comentario que hicimos cuando estábamos escribiendo este documento, mi colega Florentina y yo, en el que dijimos, a las cristeras la iglesia les abrió la puerta y ahora vuélvelas a meter dentro de la casa. Ya no pudo, no, se les salieron de control y entonces más tarde van a integrar al grupo sufragista, porque se convierten en mujeres de combate, de lucha. Entonces, nuestras cristiadas, porque entonces no podemos hablar de la cristiada en singular, nuestras cristiadas vienen de muy lejos y tienen muchas influencias, no solamente de las cuestiones religiosas que ya de por sí son complicadas, sino también de las cuestiones políticas. Por ejemplo, poco sabemos que la cristiada en México se vio apoyada con capitales que venían de Estados Unidos y capitales que venían desde Argentina. Entonces, a estos grupos católicos que residen en otros países, no tengo datos de otros países, de esos 2 sí tengo datos, llegan a prisionar de dinero a las cristeros y a la Iglesia Católica, que por fin tuvo que aceptar, vamos a decir, una especie de rendición que podríamos ver desde otra manera. Se consideró la ley como letra y como decía una ordenanza que venía desde el tiempo del rey Alfonso el Sabio, obedezco, pero no cumplo. Esa ley desde luego tenía una razón de ser, obedezco, pero no cumplo, es el antecedente del amparo. Pero en el caso de aquí y del tiempo de la cristiada, es que la iglesia dice, obedezco, pero no cumplo. De allí que aún siga el registro de la iglesia, el registro eclesiástico, aún sigan los diezmos, aunque de otra manera, aún siga todo eso en pie. Y olvidamos a veces que los templos son propiedad del Estado. Y cuando decimos propiedad del Estado, estamos diciendo que es propiedad del pueblo, porque el Estado no es el gobierno. El Estado somos el pueblo y el territorio. El pueblo que libre en un territorio elige un gobierno que sea de su agrado. Pero ¿qué pasa? Y es la cristiada cuando 2 gobiernos chocan entre sí. Creo que aquí les puedo dejar de tarea pensar este problema. ¿Qué pasa cuando 2 estados convergen en un mismo territorio
y quieren controlar una misma población. Es un trabajo muy difícil. Y hablando de lo contradictorio que es Colima, recuerdo que el profesor Ismael Aguayo dijo una vez que católicos y masones y liberales y conservadores en Colima discutían y terminando la discusión se daban amigable abrazo. Otra contradicción sería que al otro lado de donde estuvo el cuartel instalado en lo que fue el seminario, en lo que hoy es la escuela Gregorio Torres Quintero, decían misa y hasta los soldados iban. ¿Por qué? Porque los soldados eran católicos también. Entonces, son todas esas contradicciones que va viviendo una población y que ojalá no nos encontremos en una situación igual donde tengamos unos principios y estén en lucha con otros principios que a lo mejor también son nuestros, pero que en ese momento pues no sabemos cómo o de qué manera compaginarlos, hacerlos uno. Como les decía, este involucramiento de dos estados en un mismo territorio no es el único problema que ha provocado las cristiadas. No, también estuvieron en la cuestión independentista. Recordemos cómo muchos de los sacerdotes independentistas participaron en la independencia porque había ahí otro problema. ¿Cuál problema era? Que el Estado español nombraba a los clérigos, obispos, arzobispos y sacerdotes. Ellos pensaban que quien debía nombrarlos era el clero, era la Iglesia Católica. Entonces esto provoca un enfrentamiento en el que muchos sacerdotes se van a aliar con los independentistas. Entonces, ¿hasta dónde nuestra independencia mexicana tiene también una guerra entre dos estados? El estado, en este caso, fue el español y la Iglesia Católica. Entonces, no significa esto, y lo debo apuntar, que yo esté en contra de la religión, de ninguna religión, y por supuesto, menos de la católica. No, estas son cuestiones aparte. Pero sí debemos analizar también esta región de México, centro-occidente, es la región centro-occidente que abarca los estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Colima. Esta región fue muy conservadora y es una región donde se han dado múltiples movimientos sociales: independencia, reforma, cristianas. La única que no se dio aquí, en esta región, fue la revolución. Y según algunos estiman, este movimiento revolucionario viene y golpea a la región centro-occidente, y la cristiada es una contrarrevolución. Creo que con esto aquí voy a concluir, porque podría seguir hablando, por ejemplo, de las cristeras en particular.